Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Con este estudio concluimos una serie de estudios en las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hoy estamos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el título del estudio es Firmes hasta el final. En estas dos cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos ha enseñado acerca de la venida del Señor Jesucristo y las dos partes distintas de su venida. Primero, el rapto de la iglesia y 7 años más tarde, el retorno de Jesucristo para establecer su reino en la tierra. Ahora, en este último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo nos da palabras de exhortación para que sigamos firmes en nuestra vida cristiana. Debemos ser personas dedicadas a la oración, diligentes en nuestro trabajo y dispuestos a aconsejar y animar a otros. Veamos las 3 secciones de este capítulo. Primera tarea es orar. Y voy a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5, hablando de este tema, la oración. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nuestra primera tarea es orar. Debemos orar por el mensaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la buena semilla que debemos sembrar en todo corazón. La palabra de Dios es poderosa porque cambia la vida de la persona oyente y hace de esa persona una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios es una luz para nuestro camino, para que no tropecemos por las tentaciones de Satanás. Entonces, oremos por el mensaje, como dice el versículo 1, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado. Después debemos orar por el mensajero. Pablo pide oración por sí mismo. O sea, la persona que lleva la palabra, la buena semilla. La persona que siembra la semilla necesita muchas fuerzas. También enfrenta mucho peligro y persecución porque no todos quieren escuchar la palabra. Podemos orar que Dios proteja a estos siervos fieles del Señor Jesucristo. Y luego debemos orar por la membresía de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y guardará del mal. Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo para salvarle es nuestro hermano y hermana en Cristo. Somos una familia por medio de nuestra fe en Dios. Debemos orar el uno por el otro, por su salud, su seguridad, sus necesidades, su vida espiritual, que cada uno sea fuerte en el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra primera tarea es orar. Llegamos ahora a la segunda tarea, trabajar. Y voy a leer versículo 6 en adelante, aquí en capítulo 3. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo,
sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pablo regaña y exhorta a tres clases de personas en esta sección del capítulo: los desordenados, los perezosos y los chismosos. Ellos deben dejar esa manera de vivir. Esta clase de persona no agrada a Dios. Ellos deben trabajar con ganas para suplir sus propias necesidades. Que ganen su propio pan, Pablo dice. Ellos no deben andar de casa en casa, entrometiéndose en asuntos que no les importa. Pablo también les da su propio ejemplo en versículos 7 al 9. Aunque Pablo pudo haberles ordenado que le dieran a comer, él no lo hizo. Él trabajó con sus propias manos. Él era hacedor de tiendas. Él cosía tiendas de campaña junto con Aquila y Priscila. En Hechos capítulo 18 habla de su trabajo. Pablo quería ser un buen ejemplo delante de la iglesia, no solo en la vida espiritual, sino también en su vida personal, su vida terrenal. Entonces, nuestra segunda tarea es trabajar. Debemos trabajar para ganar la vida. Y luego llegamos a la tercera tarea, aconsejar. Y leo en versículos 14 al 18. Si alguien no obedece a lo que está en esta carta, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Que el Señor de paz mismo les dé la paz en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Como podemos ver aquí, hay dos clases de cristianos: carnales y espirituales. Los carnales son bebés espirituales y tienen muchos problemas. Viven una vida descontrolada. Los espirituales son maduros y mantienen un buen testimonio delante de los demás. La persona madura y espiritual puede aconsejar y corregir y exhortar al inmaduro, al bebé espiritual, a esta persona desordenada, la persona perezosa, la persona chismosa. Debemos corregirlo con amor, pero también con firmeza. A veces hay que poner su dedo en la cara de una persona desordenada y reprenderla y decirle que debe corregir su vida. Por ejemplo, Pablo lo hizo con el mismo apóstol Pedro. En Gálatas 2:11 dice Pablo: cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que él hacía era reprochable. Anteriormente, Pablo comía y tenía comunión con los gentiles, y cuando Pedro vino de Antioquía, él también comía con los gentiles. Pero cuando otros hermanos judíos vinieron de Jerusalén a Antioquía, Pedro se apartó de los gentiles por miedo de los judíos. Y Pablo le enfrentó y le dijo: estás siendo hipócrita, Pedro, por eso. Y Pedro aceptó la regañada, porque años más tarde él reconoció a Pablo con estas palabras, 2 de Pedro 3:15. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Sí, Pedro reconoció la sabiduría del apóstol Pablo. Ahora, siempre debemos dar el consejo y la exhortación y la corrección con el espíritu de amor. Oiga lo que Pablo dice en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, la ley del amor. La meta siempre debe ser la restauración de la persona caída, su crecimiento espiritual. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra tercera tarea es aconsejar. Bueno, hemos hablado de las 3 tareas en este capítulo: orar, trabajar y aconsejar. Este capítulo está lleno de muchos consejos prácticos. Debemos estudiarlos y ponerlos en práctica en nuestras propias vidas. Si lo hacemos, entonces se cumplirá la promesa de verso 16, que el Señor de paz les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. ¿Quiere la paz en su vida? Escuche y obedezca la palabra. ¿Quiere firmeza hasta el final de su vida? Confíe en la palabra de Dios. Y así se cumplirá el verso 18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Yo le prometo, el Señor Jesucristo es el mejor amo y maestro que usted puede tener. Él murió en la cruz para salvarle. Él envió su Espíritu Santo del cielo para morar en las vidas nuestras, las vidas de los hijos de Dios. Él viene otra vez para llevarnos al cielo, a nuestro hogar eterno. Por favor, decida ahora mismo que Jesucristo será el Salvador y Señor de su vida. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre, por estas exhortaciones que hemos leído y estudiado en el último capítulo de 2 de Tesalonicenses. Por favor, Señor, que cada persona oyente pueda aplicar estas enseñanzas a su vida, a su corazón, para que pueda sentir la paz y la seguridad y la dirección de Dios en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Por favor, ayúdame a compartir esta serie de estudios, tanto 1 de Tesalonicenses como 2 de Tesalonicenses, con otras personas. Muchas gracias.